Bien, y vamos a continuar con lo que habíamos empezado la clase pasada, que habíamos estado viendo entonces una nueva herramienta para levantar indeterminaciones que tenía que ver con el uso de lo que llamábamos límites tipo o equivalentes. Habíamos estado primero recordando algunas definiciones que recuerden. Todas las definiciones que de alguna manera yo marco en la videoconferencia, ustedes, mal o bien, tienen todo el fundamento paso a paso en ese material PDFiado que tienen subido además a la plataforma. O sea que tienen que ir leyendo y estudiando ese material porque yo en las videoconferencias rescato solo parte de ese material, algunas cosas, porque se cuadra en ese momento que quiero puntualizar o afirmar más eso, pero va todo. Bien, antes de empezar con lo que hoy vamos a continuar haciendo, recordar algunas cosas que definimos la clase pasada. Nosotros empezamos viendo qué era un infinito. Y bueno, infinito no es solamente ese símbolo, ese 8 acostado, como le llaman ustedes, que de alguna manera marca o indica que o te corres hacia el más infinito o menos infinito horizontalmente o verticalmente también, o algo infinitamente grande me da la sensación de enormidad, grandeza, ¿tá? No solamente eso, sino que yo puedo utilizar el término infinito para designar a cualquier función, no importa de qué formato sea, a la que cuando le calculé el límite para una cierta tendencia, el resultado es infinito. Repito, le voy a llamar infinito a cualquier función, ¿tá?, a la que cuando le calculo el límite para una cierta tendencia, el resultado es infinito. Pero una cosa que tengo que tener claro, una función es un infinito para una cierta tendencia, porque probablemente si yo cambio la tendencia de un límite, el resultado ya no sea infinito. Entonces, cuando vos decís que una función f de x es un infinito para una cierta tendencia, significa que esa f de x será infinito solo si la m tiende o va hacia cierto valor determinado. ¿Está? Voy a cambiar a mi cuaderno. ¿Sí? Para que veamos acá algunas cosas o recordemos algunas cosas. Bien, fíjense acá. Yo acá les puse, si una función f de x es un infinito para x tendiendo a, significa que cuando vos calculás el límite de esa función para esa tendencia, el resultado es infinito. Fíjense que si vos cambiás la tendencia, podría dejar de ser la función un infinito, porque podría dejar de ser el resultado infinito. Bien. Ahora, si vos tenés entonces una función f de x que es un infinito y otra función g de x que también es un infinito para esa misma tendencia, porque cuando le calculé el límite al g de x para esa tendencia, el resultado también me dio infinito, entonces, ¿cuándo estos dos infinitos van a ser equivalentes? Cuando al calcular el límite de su cociente para esa tendencia, el resultado me da 1. Vuelvo a repetir, si el f y el g por separados eran infinitos para esa tendencia, y además al calcular el límite de su cociente para esa tendencia, el resultado fue 1, entonces vamos a decir que esas dos funciones son equivalentes entre sí. ¿Y para qué me sirve a mí saber que la función f es equivalente a la función g?
porque había un teorema que mencionamos la clase pasada que decía que si hoy o mañana, por ejemplo, aparece la f de x como factor o divisor en una expresión, tú podés perfectamente cambiar ese f de x por el g sin que por ello se altere el resultado final. Repito, cualquier función f, por ejemplo, que sea factor o divisor en una expresión, puede cambiarse por su equivalente sin que se altere el resultado total que busco. ¿Está? Y eso es muy importante. En ese principio, en ese teorema, se basa nuestra aplicación de equivalentes o límites tipo. Justamente esas tablas que vimos la clase pasada, una tabla para límites tipo, otra tabla para equivalentes, lo que plantea es por qué podés cambiar una cierta expresión si cumplís ciertos requisitos. Y entonces vayamos nuevamente a nuestro problemita, a nuestro repartido de hoy, para ver cómo seguimos aplicando lo que estoy hablando. Bueno, muy bien. Voy a ir al ejercicio 71 del repartido, donde me piden calcular el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, estoy frente a un límite lateral, de un e a la x más 2 menos e a la 2 sobre x. Como cualquier límite, tú vas a empezar por cambiar aquí x por el valor de la tendencia. Recuerden que la x la voy a cambiar por algo que en realidad es casi 0. La x se arrima al 0 tanto como quiero, pero nunca llega a tomar exactamente el valor 0. Entonces acá te queda e a la 2, o casi e a la 2, menos e a la 2, sería casi 0 arriba y casi 0 abajo. 0 sobre 0 es un indeterminado. Y ahora me planteo, ¿cómo levanto esta indeterminación? Bien, fíjense que no es un 0 sobre 0 generado por cociente de polinomios, así que la regla de Descartes no va. ¿Cómo levanto esta indeterminación? Y empiezo a mirar y veo que en este numerador tengo exponenciales. ¿Está claro? Y resulta que si ustedes van a la tabla de límite tipo o equivalente que dimos la clase pasada, se encuentran en la tabla de equivalentes, primera fila, tercer casillero, este equivalente que está acá, que dice que si hoy o mañana vos tenés un e a la u con un u que tiende a 0 menos 1, esta expresión va a ser equivalente a quedarte solo con la u. Y ahora vamos a ver entonces cómo puedo aplicar esto. ¿Tá? Ahora, fíjense una cosa. Si esto es lo que yo tengo en el lugar de la u, el x más 2, ¿a qué está tendiendo? Cuando la x tiende a 0, este exponente estaría tendiendo a 2, no al 0 que necesito. O sea que, y bueno, tampoco tengo el menos 1. Pero si lo único que me faltara fuera el menos 1, quédense tranquilos que eso es lo de menos, lo arreglamos muy fácil. Preocúpense por tener un e a la algo y ese algo tendiendo a 0. Entonces, yo no tengo el equivalente en principio, pero vamos a ver qué podemos hacer para intentar generarlo. Fíjense que ustedes tienen en este numerador dos términos y hay algo que se repite en ambos, que es el e a la 2. ¿Por qué pienso que el e a la 2 se está repitiendo en ambos términos? Observen el primer término que está acá. El primer término que está ahí. A ver, ¿qué es lo que pasa? Voy a pasar a compartir mi cuaderno. Bien. Ustedes tenían un e a la x más 2. Si yo pienso en una propiedad de la potenciación que establece que cuando tengo el producto de dos potencias que tienen la misma base, escribo la misma base, sumo los exponentes, fíjense que como yo acá tengo una suma
en el exponente, puedo pensar que esto viene de un e a la x por e a la 2, producto de potencias que tienen la misma base, dejo la misma base y se sumaban los exponentes. Entonces, en realidad, este e a la x más 2 que tenés en tu ejercicio, sería lo mismo pensar en escribirlo de esta manera. Y si yo pienso que este e a la x más 2 lo puedo cambiar por esto, entonces me queda obvio o evidenciado que estos dos términos que estaban en este numerador tenían un e a la 2, un e cuadrado, que se repetía en ambos. Y entonces podía pensar en sacarlo de factor común. Entonces, si yo sacaba un e a la 2 de acá, como ese e a la x más 2 era lo mismo que escribir así, si vos sacabas el e a la 2, le dejabas un e a la x. Y si vos de acá sacabas el e a la 2, solo dejabas un 1. ¿Qué es este paso intermedio que yo hice acá? Porque yo lo que hice fue saltearme el paso de mostrar que esto se puede escribir de esta manera, para recién después pensar en sacar factor común. Yo razoné así, para no tener que pasar por este paso. Fíjense que ustedes, si hoy o mañana tuvieran un x a la 8, por ejemplo, en una expresión, y quisieran sacar un x3 de factor común, ¿cuántas x me quedarían acá dentro? Bueno, me quedarían 5. ¿Por qué? ¿Cuál fue el razonamiento que hice? A las 8x que vos tenías, le quitas las que salen afuera de factor común. Entonces, acá adentro te quedan las 5 restantes. Y yo acá hice el mismo razonamiento. Si voy a sacar de aquí un e a la 2 de factor común, ¿cuántas e me quedan adentro? Las que tenía menos las que se fueron fuera, que acá te permite simplificar y en definitiva llegar exactamente a lo mismo. Así que esto que ustedes ven acá es el paso intermedio, mi razonamiento en mi cabeza, que hago cuando pienso en sacar e al cuadrado de factor común sin pasar por reemplazar este e a la x más 2 por esto. O sea, hago esto en mi cabeza sin escribirlo. Por eso cuando saco el e cuadrado de factor común y pienso, si saco de acá 2e para afuera, ¿cuántas quedan? Quedan las que tenía menos 2 que se fueron afuera. Y si de acá sacaste un e cuadrado, no dejaste nada, así que tenés que escribir un 1. Acá dijimos que se cancelaban los dos, por eso solamente queda e a la x menos 1. Y si ustedes observan ahora, si x es lo que tengo en el lugar de la u, ¿a qué está tendiendo? A 0. Entonces ahora sí tengo un e a la algo con ese algo que tiende a 0 menos 1. Según esta regla, todo esto se puede reemplazar simplemente por u. O sea, e a la u con un u que tiende a 0 menos 1, lo reemplazo solo por el u. Y entonces podés simplificar una x de arriba con una que está abajo y te termina dando solamente e a la 2, que es un número. ¿Cómo interpreto eso para llevarlo a un croquis? Recuerden que el resultado de un límite se coloca en el eje de la sí. Así que en el eje de la sí coloqué el e cuadrado. Y esto me decía que me arrimaba el 0 por la izquierda. O sea, vengo hacia el 0 solo por el lado izquierdo, por acá. Y en el eje de la sí tenés que tender a tomar el valor e cuadrado. No sé si lo hago por arriba o por debajo. Por eso son solo estas dos flechas, porque te estabas arrimando al 0 solo por el lado izquierdo. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Voy al ejercicio 73. Bueno, y otra vez, en el ejercicio 73 te piden calcular el límite cuando x tiende a más infinito de un e a la x más 3 sobre x menos 1 en el exponente, menos c,
y abajo un 1 sobre x. ¿Está? Bueno, como siempre voy a empezar por cambiar x por el valor de la tendencia, pero fíjense que ya de pique en este exponente, ¿está? Si yo cambio, en este exponente tenés polinomio arriba, polinomio abajo. Expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado. Entonces, si solamente cambias a esa x por la tendencia, ese numerador va a tender a más infinito. Y abajo lo mismo, el término de mayor grado, que sería la x, va a gobernar, y si solamente cambio acá la x por el infinito, abajo es infinito. Infinito sobre infinito ya me da una indeterminación. O sea que yo ya en este exponente tengo una indeterminación. Pero cuando voy a ver, es un infinito sobre infinito generado por cociente de polinomios. ¿Cómo lo levanto? Regla 2. Regla 2. Tomo término de mayor grado arriba y término de mayor grado abajo. O sea, es x sobre x y el resultado es 1. Entonces es e a la 1. E menos e, 0. Y un número sobre infinito, 0. Entonces en total vos tenías un 0 sobre 0 que era indeterminado. Cuando voy a ver cómo levanto esa indeterminación, me encuentro con que no era un 0 sobre 0 generado por cociente de polinomios, porque en este caso no tengo ni polinomio arriba ni polinomio abajo. ¿Cómo levanto la indeterminación? Y bueno, veo E. Sospecho que quizás pueda levantar la indeterminación aplicando el equivalente o límite tipo correspondiente. ¿Tá? Recuerden que si yo estuviera en una prueba teórica no tengo material a la vista, por lo tanto no voy a tener esa tabla de equivalentes y de alguna manera yo voy a tener que recordar cuál sería este equivalente a utilizar. Así como la clase pasada les mostré cuál era el equivalente con logaritmos más utilizado, hoy te estoy mostrando cuál sería el equivalente para las exponenciales más usado. ¿Hay otros con E tabulados? Sí. ¿Que capaz que también tenían cabida de aplicar en este ejercicio? Sí. Pero yo no puedo memorizar toda la tabla. Si querés, hacelo. Pero yo no lo hago. Entonces yo tengo que buscar un equivalente con exponenciales que me sirva para cualquier tipo de situación y de última valerme de recursos como propiedades de exponenciales o lo que sea para ajustar cuando la expresión no tiene exactamente el formato del equivalente y conseguir llevarlo a esa forma. Bien, ahora vuelvo a mi ejercicio. No tenías un equivalente acá arriba porque si esto es lo que está en el lugar de la U, estaba tendiendo a 1, ¿tá? Porque era infinito sobre infinito, te quedabas con el término mayor grado arriba y abajo, era x sobre x, simplifico y me da un 1. O sea que era e a la U con un U que tiende a 1, no al 0 que necesito. Y me vas a decir que tampoco tenías el 1, pero yo ya les dije que si lo único que falta es el 1, no se preocupen que es fácil de generar. Bueno, pero acá no era solo el 1 que me faltaba, sino que yo no tenía un e a la u con un u que tendiera a 0. ¿Qué hago? Vuelvo a ver que yo en realidad tenía dos términos en este numerador y que obviamente puedo sacar de factor común entre ellos una e. Entonces, si yo saco del primer término una e para afuera, ¿cuántas dejo? Las que tenía menos una que salió afuera. Y si vos sacás de acá la única e que tenés, ¿qué dejás? Nada, se escribe un 1. Entonces, revisemos. Fíjense que ahora tengo un e a la u menos 1. Pero ese u está tendiendo a 0. Bueno, esto tendía a 1, así que 1 menos 1, 0. O sea que ahora sí tengo exactamente el equivalente como está planteado. Entonces, según esto, ese e a la u menos 1 con un u que tiende a 0, ese e a la u menos 1 con un u que tiende a 0, todo esto se cambia solo por el u, solo por el exponente.
Y bueno, ahora voy a efectuar cuentas dentro de este paréntesis recto auxiliar, voy a llevar a común denominador. Fíjense que el común denominador es x menos 1. X menos 1 dividido x menos 1, 1. Multiplico por 1 lo que está arriba. Viene un menos. Viene un menos. Mi común denominador lo divido entre 1, es tu común denominador. Así que lo que está arriba va por ese x menos 1. Haces cuentas acá arriba en el numerador, el denominador lo voy copiando igual, me va quedando esto, y abajo tenías el 1 sobre x. Pero en definitiva arriba, si yo debajo de la e pongo denominador 1, era producto de dos fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador. Por eso arriba era un 4e sobre x menos 1, que lo estoy dividiendo entre otra fracción. Entonces es un cociente de dos fracciones. Dejo la primera fracción como está, y en lugar de dividir, multiplico por la segunda fracción invertida. O sea que te queda 4x arriba, x menos 1 abajo. Cambio x por el valor de la tendencia, infinito arriba, infinito abajo, y ahora, esto es una indeterminación, cuando voy a ver cómo es generada esta indeterminación, es generada por cociente de polinomios. Entonces ahora, porque acá cuidado que la e está en el lugar de un número en este caso, esto es un número por x, regla 2, me quedo con el término de mayor grado arriba, tenía solo 1, y el término de mayor grado abajo. Cancelo las x y el resultado es 4e. Cuando voy a interpretarlo, entonces, cuando la x se corre hacia el más infinito, o sea que la x se va para allá, cuanto más para allá me voy, en el eje de la sí, el resultado es 4e. Entonces vos buscás en el eje de la sí el 4e, por ahí habría una asíntota horizontal a la que el dibujo tiende a pegarse, no sabés si por abajo o por arriba, cuando la x se corre hacia el más infinito, o sea, cuanto más a la derecha yo me estoy yendo. Bien, y vayamos ahora al ejercicio 74. ¿Está? ¿Dudas hasta acá? Bien. No. Muy bien, seguimos. Ahora me piden calcular este límite. Bien, voy a empezar por reemplazar x por el valor de la tendencia. De pique en este primer término, vos tenés dos factores, este factor y este. El primer factor de ese primer término es un cociente de dos polinomios. Como la tendencia era infinita, recuerden que gobernaban los términos de mayor grado, así que arriba es infinito y abajo también. Infinito sobre infinito, indeterminado. Cociente de polinomios, lo levanto tomando término de mayor grado arriba, término de mayor grado abajo. O sea, es x2 sobre x. Simplificás la x de abajo con una de las que están arriba y solamente te da x. Así que todo esto va a estar tendiendo a más infinito. Después, este factor, un número sobre infinito es 0, e a la 0 es 1, 1 por infinito, todo esto es infinito. Viene un menos y esto era infinito. E infinito menos infinito era indeterminado. ¿Cómo voy a levantar la indeterminación? Bueno, voy a empezar a mirar esa expresión y me voy a encontrar que acá en un pedacito hay una exponencial. Y voy a sospechar que quizás pueda levantar la indeterminación aplicando el equivalente. Pero para aplicar el equivalente tengo que tener un e a la algo, con ese algo tendiendo a 0 y además el menos 1. Pero si el menos 1 es lo que te falta, no te preocupes, vos preocupate por tener un e a la algo y ese algo tendiendo a 0. Entonces, si yo vuelvo acá, este exponente 2 sobre x, cuando la x tiende a infinito, era un número sobre infinito 0. O sea, vos tenías un e a la u, en el lugar de la u, un 2 sobre x, y esa u tendiendo a 0.
O sea, cumplo con tener un e a la algo con ese algo tendiendo a 0, pero lo que me falta es el 1. Entonces yo lo que voy a hacer es, vuelvo a la expresión, dentro de un paréntesis curvo auxiliar, y a este factor, solo a él, le quito y le sumo 1. Ustedes saben que si a una expresión le suman y le quitan lo mismo, no la alteran. Yo podría quitarle y sumarle lo que quiera, pero me sirve el 1. Entonces, y lo coloco dentro de un paréntesis curvo auxiliar porque en realidad es solo a él a quien le voy a quitar y sumar 1. Solo a este factor. ¿Qué gané? Que acá, y que está marcado con esta llave, que generaste es el equivalente o límite tipo, porque tenés un e a la u con un u que tiende a 0 menos 1. Todo esto, según el equivalente, se va a reemplazar solo por el u, o sea, solos por el 2 sobre x. Fíjense que yo copié esto y acá dentro del paréntesis, todo esto lo reemplazo por el u y todavía me quedaba el más 1 celeste y el menos x después. Me deshice de la exponencial. Voy a hacer cuentas acá dentro del paréntesis, es decir, voy a llevar a común denominador x dividido x1, multiplico por 1 lo que está arriba, x dividido 1, x, multiplico por x lo que está arriba, y me va quedando esto. Bueno, voy a llevar a común denominador todo, esto tiene denominador x cuadrado, este un 1, común denominador x2, x2 dividido x2, 1, multiplico por 1 lo que está arriba, quiere decir que lo dejo igual, viene un menos, x2 dividido 1, x2, multiplico por x2 lo que está arriba y queda x3. Entonces voy a hacer cuentas en ese numerador, hice todas las cuentas, cancelé los x3, me viene quedando esto, es decir, polinomio sobre polinomio, con tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado arriba y el término de mayor grado abajo. Así que arriba te queda infinito y abajo también. Infinito sobre infinito era indeterminado, pero ahora cuando voy a bichar es generado por un cociente de polinomios. Entonces vale la regla 2. Te quedas con el término de mayor grado arriba y el término de mayor grado abajo. Se van a cancelar los x2 y te va a terminar dando 2. Entonces, cuando voy a interpretar en un gráfico la información que me da este límite, esto me está diciendo que cuando la x se corre hacia el más infinito, o sea que yo me muevo hacia la derecha, cuanto más a la derecha me voy, en el eje de la sí, el resultado tiende a tomar el valor 2. Entonces yo busqué en el eje de la sí el valor 2, por ahí me tracé mi asíntota horizontal, mi recta paralela al eje de las x, a la cual el dibujo iba a tender a pegarse en la medida que te corrieras hacia el más infinito. Y esa era la interpretación de nuestro límite. Bien, voy a pasar